Vamos a presentar el ciclo ranking orgánico, ¿no? O ciclo ORC. Las primeras aplicaciones comerciales significativas de un fluido orgánico fue lo que es conocido como el sistema Du-Timbrell de 1853, que lo utiliza vapores combinados, que es utilizado para propulsión de barcos, y utiliza éter como fluido secundario que se vaporiza por condensación dentro de un evaporador. El primero en emplear un fluido orgánico en un sistema de turbina real fue el profesor D'Amelio en 1935, y ese es el esquema de esa turbina, que era una turbina solar que utilizaba un fluido orgánico. El fluido orgánico, los fluidos orgánicos, ellos son utilizados en ciclos Rankine y no utilizando agua, porque esos fluidos presentan algunas características que representan ciertas ventajas en algunas condiciones para ser aplicados en estos sistemas. Básicamente un ciclo Rankine es similar a un ciclo Rankine orgánico es similar a un ciclo Rankine convencional, porque tiene básicamente los mismos componentes. Tiene un evaporador o un generador de vapor que es accionado mediante una fuente de calor, y esa fuente de calor para nuestro caso puede ser proveniente de la quema de un biocombustible, puede ser proveniente de la quema de la propia biomasa, como por ejemplo la madera, puede ser quemada, algún residuo, puede ser proveniente de otras formas de energía renovable, como la energía solar térmica, energía geotérmica, puede ser proveniente del calor liberado de la incineración de algunos residuos sólidos. En fin, cualquier fuente térmica puede ser aplicada para causar o para generar ese vapor, que luego va a ser utilizado para mover un expansor. Y luego vamos a explicar por qué cuando hablamos de ciclo Rankine orgánico no es conveniente utilizar o generalizar hablando de turbina, sino que debemos hablar de expansor. Y ese expansor está acoplado a un generador eléctrico que va a producir energía eléctrica, y luego que ese vapor sale del expansor, pasa a través de un condensador, donde va a ser transformado en líquido para entrar o pasar por una bomba, y esa bomba va a causar la circulación del fluido a través del ciclo y va a mantener las presiones de operación del ciclo. Entonces ese es el esquema de un ciclo Rankine orgánico. Pero antes de hablar de ciclo Rankine orgánico, nosotros tenemos que hablar principalmente de las características de estos fluidos. Ese diagrama que nosotros estamos observando, que sería un diagrama temperatura-entropía para diferentes tipos de fluidos, nos muestra cuál es el comportamiento de esos fluidos. En este primer caso, que sería el esquema A que aparece en la figura, nosotros tenemos lo que son llamados fluidos húmedos. ¿Por qué son fluidos húmedos y qué significa fluidos húmedos? Esa región que está aquí dentro de ese domo, es la región de cambio de fase entre líquido y vapor. ¿Qué significa eso? Todos los puntos que se encuentran ubicados en esta región, el fluido se encuentra en la forma de líquido. Dentro de esta región el fluido se encuentra como una mezcla de líquido y vapor, y en esta otra región el fluido se encuentra en la condición de vapor. Y esas líneas representan diferentes valores de presión. Estas son líneas de presión constante. Y aquí tenemos la temperatura. Este tipo de fluidos que estamos observando, el domo que llamamos, esa región donde ocurren esos cambios de fase, tiene ese comportamiento. Si yo me ubico en este punto aquí, me ubico en ese punto, y realizo un proceso de reducción de presión, entonces voy a desplazarme de esa presión para esa otra presión, voy de ese punto 1 para ese punto 2. En esa condición aquí,
en el punto 1, nosotros tenemos el fluido en la condición límite de vapor, o sea, está como vapor saturado. Si yo realizo el proceso de disminución de presión, que es lo que ocurre principalmente en una turbina, en un expansor, que yo tengo una reducción de presión, el fluido en la salida, él va a salir dentro de la región de mezcla. O sea, en la salida él va a tener tanto vapor como líquido, o sea, va a tener cierta humedad. Ese sería el caso de fluidos como agua, que es utilizado en los sistemas Rankine convencionales, o otro fluido sería el amoníaco. Esa otra gráfica que nosotros tenemos aquí al lado, que es la gráfica B, es la que representa aquellos fluidos llamados de fluidos isentrópicos. ¿Qué son fluidos isentrópicos? Son aquellos fluidos donde cuando yo estoy en ese punto 1, que estoy como vapor saturado, y realizo ese proceso de reducción de presión o de expansión y voy hacia el punto 2, realizando el proceso a entropía constante, o sea, un proceso idealizado, encuentro que a lo largo de ese proceso el fluido se mantuvo prácticamente como vapor saturado durante todo el proceso. Y tenemos el caso C, que sería el caso de llamados los fluidos secos. ¿Qué son fluidos secos? Son aquellos en donde si yo entro en un expansor con esa condición aquí de vapor saturado y realizo la expansión, voy a salir aquí en ese punto 2, me encuentro que el fluido cuando sale del expansor se encuentra fuera de ese domo, o sea, se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. Y por eso son llamados de fluidos secos, porque el vapor sale como un vapor seco. Es importante ese tipo de comportamiento porque eso va a determinar las ventajas de utilizar o no utilizar los fluidos orgánicos en los ciclos Rankine. Entonces, ya como hablamos, dentro de los fluidos húmedos tenemos agua, amoníaco, entre otros. Dentro de los llamados fluidos isentrópicos tenemos el refrigerante 11, el refrigerante 12, el refrigerante 134A, entre otros. Y dentro de los llamados fluidos secos tenemos benceno, N-pentano, tolueno, entre otros fluidos. Ampliando para un número mayor de fluidos, encontramos que dentro de los fluidos isentrópicos, que sería ese caso aquí, tenemos, además de los mencionados anteriormente, tenemos el refrigerante 21, el refrigerante 142B, el que ya mencionamos 134A, el refrigerante 290, el refrigerante 141B, el refrigerante 123, el refrigerante 245CA, el 245FA, el 236EA, el 124, el refrigerante 227EA, el refrigerante 218, el refrigerante 21, tenemos el refrigerante 142B, tenemos el refrigerante 290, y en fin, un número considerable de refrigerantes que tenemos en esta clasificación. Cabe resaltar que uno de los refrigerantes más utilizados en los ciclos Rankine orgánicos comerciales es el refrigerante 245FA, es uno de los más utilizados comercialmente. Si nosotros analizamos esos refrigerantes, encontramos una característica bien curiosa, y es la siguiente. Los refrigerantes considerados como, los fluidos orgánicos considerados como fluidos húmedos presentan baja masa molecular. Por ejemplo, agua tiene 18 kilos por kilomol y el amoníaco 17 kilogramos por kilomol. Los fluidos isentrópicos, ellos tienen valores de masa molecular medio, Entonces, por ejemplo, el refrigerante 134A tiene una masa molecular de 102 kilogramos por kilomol. El refrigerante R245FA
tiene una masa molecular de 134 kilogramos por kilomol, y el refrigerante 123 tiene una masa de 153 kilogramos por kilomol. Y si vamos a los refrigerantes llamados secos, ellos presentan masas moleculares mayores que esos. No significa que exista una relación directa entre el comportamiento de fluido húmedo, isentrópico, seco, con la masa molecular de esos fluidos, pero debe existir alguna relación entre esos fluidos y su masa molecular que hace que ese comportamiento ocurra, entre otras características de esos fluidos. Es aquí un esquema o un diagrama TS del comportamiento de un fluido, en este caso un fluido tipo seco, tiene un comportamiento tipo seco. Y podemos describir cada uno de los pasos que ocurren en cada uno de esos procesos. Entonces, ese punto 1 aquí, ese punto 1 sería lo que representaría el punto a la salida del condensador, que se encuentra como un líquido saturado. Ese fluido en 2, él va a ser comprimido en una bomba, entonces la bomba va a aumentar la presión, usted va a pasar de esa presión aquí, que es la presión de condensación, para la presión de operación del evaporador, que sería el punto 2, y ese punto 2 representa no simplemente la salida de la bomba, sino también la entrada del evaporador. En esa entrada del evaporador va a ocurrir lo que es el suministro de calor para el fluido. Ese suministro de calor en ese esquema está siendo representado por otro fluido que entró a una temperatura 5 y reduce su temperatura para una temperatura 6 como consecuencia de la transferencia de calor que está siendo realizada para el fluido orgánico del ciclo Rankine. Ese fluido orgánico empieza a aumentar su temperatura, el líquido aumenta su temperatura, y a partir de ese punto empieza a ser transformado en vapor hasta que se transforma totalmente en vapor, y luego él recibe una cantidad adicional de calor o de energía que va a hacer que él salga o que llegue a una temperatura arriba de esa temperatura de saturación, que sería esa temperatura de aquí. Luego, ese fluido entra en una turbina o en un expansor, se va a expandir, sale en 4, y en 4 está saliendo como vapor superaquecido, no está saliendo como vapor saturado, está saliendo como vapor seco. Entonces, por eso decimos que este fluido tiene un comportamiento por las características del gráfico, un fluido seco. En el expansor va a producirse una potencia mecánica que después va a ser utilizada para accionar un generador de energía eléctrica, y parte de esa energía eléctrica producida debe ser necesariamente consumida por la bomba de ese ciclo. Para realizar el proceso de condensación, primero tenemos que enfriar ese fluido hasta llevar él a este punto que sería de vapor saturado. Y luego aparece aquí, surge el proceso de mudanza o cambio de fase desde vapor hasta líquido, que sería el punto 1, y ese punto 1, y eso se realiza gracias a que nosotros utilizamos un fluido para enfriar ese refrigerante, que en ese caso sería aquí en el condensador. Ese fluido de enfriamiento puede ser agua, entonces pueden utilizar agua para enfriar él, o utilizar inclusive un condensador enfriado por aire, que sería el caso en el cual un sistema de orgánico Rankine está instalado en una región donde no se tiene disponibilidad de agua. Ese calor que está aquí siendo suministrado para el ciclo puede ser proveniente de una fuente como la biomasa. Ahora estamos hablando de esos fluidos. Nosotros necesitamos explicar por qué o cuáles son las ventajas que tiene de utilizar un ciclo Rankine convencional y cuáles son las ventajas de utilizar un ciclo Rankine orgánico. ¿Por qué un fluido orgánico? El agua, como fluido de trabajo, es un elemento o una sustancia que tiene una buena estabilidad térmica y química, entonces es una ventaja para el agua.
Es un buen conductor de energía porque tiene alto calor latente y calor específico, es una ventaja para el agua. No es tóxico, no es inflamable, no representa amenaza para el medio ambiente. Es barata y abundante, por ahora, ¿no? Y solo que tiene un problema, que se requiere sobrecalentamiento del vapor para evitar la presencia de humedad durante el proceso de expansión. Porque esa humedad durante el proceso de expansión puede causar corrosión en las turbinas. Tiene también esa presencia de humedad en la salida, esas gotas de agua que aparecen en las últimas etapas, como ellas salen a alta velocidad, pueden causar erosión en los últimos álabes de las turbinas. Y además de eso, para poder garantizar que en las últimas etapas de la turbina usted no tenga la presencia de una cantidad considerable de agua que cause esos dos problemas que hablamos anteriormente, es necesario conseguir que ese vapor, antes de entrar en la turbina, se encuentre a altos parámetros de operación. Esos altos parámetros de operación representan elevar la presión y elevar la temperatura, y por eso se habla que va a tener una presión excesiva en la caldera o en el generador de vapor. Además de eso, como en algunas etapas de la turbina, en las últimas etapas, necesariamente vamos a tener la presencia de humedad. Lo ideal es que sea baja, pero vamos a tener esa presencia de humedad. Cambio de fase en algunas etapas de las turbinas causa que estos equipos, estos sistemas, sean de mayor complejidad, sean complejos, y consecuentemente sean más costosos que un expansor para un sistema orgánico Rankine que veremos más adelante. Y además de eso, no es apto para trabajar con bajas temperaturas. Entonces, si tú tienes un recurso energético de baja entalpía, de baja temperatura, un sistema que trabaja con agua no sería adecuado. Y es ahí donde entran los ciclos orgánicos Rankine o ciclo Rankine orgánico. Esos ciclos ORC son una tecnología de conversión de calor de baja temperatura. ¿Por qué? Porque como utilizan fluidos refrigerantes, fluidos orgánicos, estos fluidos orgánicos tienen la capacidad de evaporar a bajas temperaturas. Entonces tú vas a tener un vapor a una temperatura baja y ese vapor puede ser aprovechado para pasar a través de un expansor y producir energía a partir de ese vapor. Otra cosa interesante es que ellos son de característica modular. Por lo general, los fabricantes de estos equipos venden esos equipos por módulos. Por ejemplo, ellos te venden un orgánico Rankine que tiene una potencia nominal de 1 megavatio, y si tú quieres 2 megavatios compras 2 de esos. Entonces son de características modulares. Ellos pueden ser utilizados para autoproducción de energía, entonces son propios para generación de energía distribuida, porque tú puedes producir tu propia energía en esos sistemas, y puede ser utilizado junto con varias fuentes de calor. Inclusive puedes tener sistemas híbridos. Por ejemplo, puedes tener un sistema solar que proporciona la energía térmica para funcionar ese ciclo, ¿cierto? Durante el día, y durante la noche tú puedes quemar una biomasa, puedes aprovechar una biomasa para generar la energía para mover el ciclo en las horas en que no tenemos energía solar. Puede ser utilizado como el ciclo principal, entonces él puede ser el ciclo encargado de producir toda la potencia, o puede ser utilizado como un ciclo secundario integrado en procesos de plantas existentes. Por ejemplo, yo podría tener unos motores de combustión interna. Esos motores de combustión interna, por ejemplo, un sistema diésel puede estar siendo trabajado, puede estar trabajando con diésel, biodiesel como combustible, que sería un combustible producto de la biomasa, biodiesel, ¿cierto? Ese biodiesel estaría produciendo la energía eléctrica principal, solo que ese motor de combustión interna, él aún tiene los gases que salen del motor, los gases que son
expelidos. Esos gases tienen un contenido energético aún considerable. Entonces nosotros podríamos acoplar un sistema orgánico Rankine a esos gases de salida del motor diésel, el motor que trabaja con biodiesel, y a producir una potencia adicional. Entonces ahí en ese caso el sistema Rankine orgánico estaría trabajando como un sistema secundario. Y como consecuencia de eso tendríamos un aumento de la eficiencia energética del sector industrial. ¿Por qué? Porque una energía, el caso del motor de combustión, que estaría siendo desperdiciada yendo para el ambiente, o la energía que sale de la chimenea de una caldera, o la energía en forma de calor que sale de algún proceso, puede ser aprovechado para producir energía eléctrica a partir de un ciclo Rankine orgánico, y eso va a causar un aumento en la eficiencia de ese sistema. Entonces él es capaz de adaptarse a cualquier tipo de fuente. Es una tecnología bien desarrollada, puede ser utilizado en pequeña escala, sistemas de distribución de generación distribuida. Ellos tienen un bajo costo de inversión inicial y de mantenimiento, es una de las características. Tienen menor complejidad y menor mantenimiento en comparación con otros ciclos térmicos, y eso se debe principalmente a que usan componentes que a menudo están disponibles y son asequibles, debido a que existe una similitud entre esos orgánicos Rankine y esos ciclos orgánicos Rankine y los sistemas de refrigeración. La mayoría de los componentes que son utilizados en un ciclo Rankine orgánico son los mismos componentes que son utilizados en ciclos de refrigeración, lo que significa que existe una experiencia heredada de los ciclos de refrigeración. Y en comparación con el vapor de agua, los fluidos orgánicos tienen una masa molecular más alta, lo que permite equipos compactos con unos fluxos másicos más altos y una mayor eficiencia isentrópica de la turbina. Aquí nosotros tenemos dos ejemplos de esos ciclos, Aquí sería agua, ese sería agua, entonces sería aquí el diagrama, el diagrama del agua. Y aquí en línea punteada tenemos el comportamiento, por ejemplo, de un fluido como el pentano. Entonces sería aquí el pentano. Si nosotros observamos para bajas temperaturas, imaginemos que tenemos agua que ha sido generada como vapor, entonces tenemos aquí ese proceso de cambio de fase. Y aquí tenemos un sobrecalentamiento, y luego vamos a tener el proceso de expansión del que hablamos, y esa salida de la turbina va a caer dentro de la región de una mezcla. Entonces vamos a tener presencia de humedad. Ese aquí es el diagrama de ese elemento pentano, solo que ya de forma aislada, independiente, y vemos que el proceso de expansión, como hablamos anteriormente, va a culminar con fluido saliendo de la turbina como vapor seco. Entonces eso es una de las características. Entonces cuando nosotros hablamos del sobrecalentamiento, que sería ese proceso que vamos a tener en los ciclos que trabajan con agua, nosotros vamos a tener unas ciertas ventajas y desventajas con relación a eso. En cuanto al sobrecalentamiento, la mayoría de los fluidos orgánicos se encuentran en estado de vapor seco, vapor sobrecalentado al final de la expansión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, con el agua? Con el agua, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para evitar que ese valor o ese contenido aquí de humedad sea alto? Lo que tú tienes que hacer es sobrecalentar, aumentar esa temperatura para que cuando realices el proceso de expansión caigas en una región que tenga menos humedad. Entonces tienes que ir aumentando esa temperatura para hacer con que ese fluido llegue a una región donde tiene poca humedad.
En el caso de los fluidos orgánicos, tú no necesitas ya de hacer ese proceso de superaquecimiento o de sobrecalentamiento, perdón, hablando en español, sobrecalentamiento, porque ya a partir de inclusive del propio vapor saturado, ese proceso de expansión va a estar, la salida va a estar en la región de vapor seco. Entonces no vamos a necesitar de sobrecalentamiento. Entonces esa es una de las ventajas que tienen esos fluidos con relación a, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Entonces la ausencia de esa condensación durante la expansión va a reducir el riesgo de erosión en los álabes de las turbinas o de los expansores y va a prolongar la vida útil a unos 30 años comparado con los 15 o 20 años de un sistema que trabaja con agua. Otra cosa también es el tamaño de los componentes. La densidad del agua es baja en las partes de presión baja del ciclo, que sería aquí dentro del condensador, lo que conduce a un alto caudal volumétrico, porque si tú tienes una densidad baja, tienes un alto caudal volumétrico, lo que requiere de un aumento del diámetro de las tuberías, el tamaño de los intercambiadores de calor, y también el tamaño de la turbina, que es aproximadamente proporcional al caudal volumétrico. Otra diferencia entre los dos fluidos es que lo que tiene que ver con el diseño del evaporador o de la caldera. Las calderas o evaporadores para los ciclos orgánicos Rankine no requieren de tuberías de vapor y recirculación debido a que esos fluidos tienen una alta densidad y ellos operan en una zona próxima de su punto crítico. En cuanto a la entrada en el expansor o en la turbina, en los ciclos Rankine convencionales, normalmente se requiere una temperatura superior a unos 450 grados Celsius. En la entrada de las turbinas vamos a tener que hacer eso para evitar la presencia de humedad en las últimas etapas, en la condensación durante las últimas etapas. ¿Qué acontece o qué ocurre con eso? Que nosotros vamos a tener mayores tensiones térmicas dentro de la caldera y también en los álabes de la turbina. Y en consecuencia nosotros vamos a necesitar tanto calderas como turbinas con materiales de mayor calidad y consecuentemente son más costosos. Otra cosa es la alta presión. En un ciclo de agua las presiones alcanzan alrededor del 180 bar de presión. Y entonces aparecen lo que son los esfuerzos térmicos, entonces eso va a aumentar también la complejidad. Para un ciclo orgánico, Rankine, subcrítico, o sea, aquellos que trabajan abajo de su punto crítico, la presión no supera los 30 bar, entonces tenemos una gran diferencia entre unos y otros. Otra cosa también que diferencia uno de estos ciclos de los otros, o un ciclo orgánico Rankine de un ciclo convencional, es lo que tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia térmica de los ciclos orgánicos para temperaturas más altas no pasa los 24%, el 24%. Los ciclos Rankine convencionales tienen valores de eficiencia típicos superiores al 30%. Entonces, estos ciclos Rankine orgánicos, ellos tienen menos eficiencia para altas temperaturas con relación a los ciclos convencionales. Solo que tiene una ventaja, que cuando trabajamos con bajas temperaturas, ahí los ciclos Rankine tienen mejor desempeño que los ciclos convencionales. Otro sistema, el sistema de tratamiento. En el ciclo con agua, tú debes integrar un sistema de tratamiento para garantizar la pureza de ese fluido, del agua, y se debe incluir un desaerador para evitar la corrosión de las partes metálicas debido a la presencia de oxígeno en el interior del sistema, debido a que en un sistema Rankine convencional el condensador opera a una presión menor que la presión atmosférica. Entonces vamos a tener entrada de aire dentro del condensador, ese aire contiene oxígeno y el oxígeno va a causar problemas de corrosión. Entonces posteriormente tienes que ubicar un desaerador para retirar ese oxígeno que está presente en el agua y evitar problemas de corrosión en los equipos.
Con el ciclo Rankine orgánico no ocurre eso, porque para la mayoría de los fluidos orgánicos la presión de condensación es superior a la presión atmosférica. Entonces no vamos a tener esa entrada de oxígeno, entrada de aire para dentro del condensador. Entonces esa también es una de las ventajas que tienen esos ciclos. Entonces básicamente son algunas características que diferencian unos de esos ciclos de otros. Aquí vemos ese diagrama, muy interesante, nuevamente un diagrama temperatura, entropía, en donde vemos diferentes valores de presión. Vemos diferentes valores de presión, y dentro de esos valores de presión, para un ciclo convencional trabajando con agua, vemos que las presiones de operación para el agua con relación a su punto crítico son mayores que las presiones de operación para un fluido orgánico con relación a su punto crítico. Entonces eso también es una diferencia que ya hablamos. Entonces, otra de las diferencias está relacionada con el dispositivo utilizado para la expansión del fluido. Mientras que en el Rankine convencional nosotros utilizamos las turbinas, y esas turbinas son generalmente grandes y complejas, en el Rankine orgánico nosotros utilizamos un expansor, y ese expansor, que es específico según el fluido orgánico utilizado, ellos son sistemas que, por el hecho que a través de ese elemento, el fluido que pasa se encuentra en una única fase, porque él entra como vapor y sale como vapor, esos sistemas son de una complejidad menor que una turbina, y lógicamente al ser menos complejos son más económicos. Y tenemos varios tipos de expansores, no necesariamente ese que tenemos ahí, que es de tornillo. Tenemos otros tipos de expansores que nosotros vamos a ver posteriormente. Entonces tenemos, por ejemplo, tipos de expansores screw, screw de caracol. Tenemos los de tornillo, que ya vimos anteriormente, y tenemos algunos tipos de expansores radiales. Si ustedes observan, esos expansores tienen las mismas características de los compresores utilizados en los sistemas de refrigeración. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es que utilizamos compresores de la industria de la refrigeración, invertimos el flujo, modificamos esos compresores para transformar ellos en los que son los expansores. Entonces por eso hablábamos anteriormente que muchos de los elementos utilizados en la industria de la refrigeración son los mismos elementos utilizados en los ciclos orgánicos, y por eso son más tienen mayor confiabilidad, más compactos, es una tecnología que podríamos decir que ya se encuentra bien desarrollada. Entonces básicamente sería eso. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los ciclos orgánicos Rankine? La principal desventaja son los fluidos de trabajo, o sea, los fluidos orgánicos. Entonces esa es su principal desventaja. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen altos valores de potencial de agotamiento del ozono. Algunos de ellos tienen potencial de calentamiento global. Algunos de ellos tienen alta toxicidad y alta inflamabilidad. Algunos de ellos, la mayoría, tienen inestabilidad química. Tienen baja disponibilidad y altos costos, porque son fluidos que tienen que ser fabricados, a diferencia del agua. ¿Cuáles son lo que influye directamente en un proyecto de orgánicos Rankine? En un proyecto orgánico Rankine influye directamente en ese fluido orgánico, y además de eso, la eficiencia del sistema, el tamaño y el diseño de los componentes, la estabilidad, la seguridad, los impactos ambientales, la viabilidad económica. Entonces los fluidos orgánicos influencian sobre todo eso. ¿De qué depende la elección de ese tipo de fluidos? Depende de la temperatura de la fuente de calor, que puede estar entre 80 y 500 grados Celsius, de las propiedades termofísicas de ese fluido, del tamaño de la planta, de los costos. Y entonces, dentro de todos esos fluidos tenemos diferentes fluidos. Tenemos hidrocarburos, tenemos hidrocarburos aromáticos, tenemos éteres, tenemos
clorofluorocarbono, tenemos perfluorocarbono, alcoholes, siloxanos, entre otros. Entonces tenemos gran variedad de fluidos orgánicos que son utilizados para diferentes aplicaciones. ¿Cómo nosotros determinamos cuál es el fluido apropiado? Lo primero que tenemos que hacer es una revisión bibliográfica. Tenemos que hacer una revisión de la literatura para encontrar, de acuerdo con los estudios, cuáles son esos fluidos que son más adecuados para nuestras aplicaciones. También tenemos que evaluar la fuente de calor y la temperatura ambiente. Vamos a tener que ver las consideraciones ambientales, si ese fluido puede causar daños al ozono, a la capa de ozono, si ese fluido puede causar problemas de calentamiento global. Tenemos también que ver los criterios de seguridad, estabilidad y compatibilidad de ese fluido. Y además de eso tenemos que evaluar los comportamientos termodinámicos y las propiedades del fluido de trabajo y determinar la eficiencia del ciclo. Y luego aplicamos algunos criterios económicos para llegar a eso. Hablando en términos de las clases de fluidos y sus características, algunos fluidos ellos dependen mucho de la fuente de calor. Entonces, para fuentes de calor de mayor temperatura, que son cerca de los 300 grados Celsius, tenemos que utilizar fluidos con temperatura crítica alta y punto de ebullición alto, como por ejemplo el tolueno. Para temperaturas moderadas y bajas, que son típicamente por debajo de los 200 grados Celsius, debemos utilizar hidrocarburos, por ejemplo, butano, pentanos o algunos refrigerantes como el 227EA, el 123, el R245FA y el HFE7000. Esta tabla que estamos observando muestra algunas de las principales características de esos fluidos utilizados en cuanto a presión, temperatura crítica, presión crítica y si el fluido es seco o es isentrópico. Y también aparece aquí esa potencial de causar calentamiento global y el potencial para destrucción de la capa de ozono, teniendo en cuenta que el potencial para destrucción de la capa de ozono está basado en el refrigerante 11, al cual se le otorga un valor de 1, que significa que si tú tienes un refrigerante o un fluido orgánico con un valor superior al 1, significa que él tiene una capacidad mayor que el refrigerante 11 de destruir la capa de ozono. Si tiene valores menores, significa que tiene menor capacidad de destrucción de la capa de ozono como consecuencia de su composición química. Y sabemos también que el punto de comparación sobre el proceso de calentamiento global está relacionado con el CO2, al cual se le otorga un factor de 1 y aquellos fluidos que estén por encima causan mayor efectos en el calentamiento global que el CO2 y aquellos que estén por debajo causan menos. Entonces, si observamos, por ejemplo, esos fluidos como el pentano, isopentano y butano, isobutano y el refrigerante 134A, el 290, el 600 y el refrigerante 1270 tienen valores de destrucción de la capa de ozono que son 0, o sea, no causan ningún problema. Entonces son fluidos que ya han sido desarrollados para evitar ese problema que era causado con aquellos refrigerantes anteriormente o fluidos orgánicos anteriormente. Sin embargo, este refrigerante 142B aún tiene un potencial para destrucción de la capa de ozono a pesar de que es bajo. En cuanto a causar efectos de calentamiento global, encontramos que la mayoría de ellos tienen valores que son mayores que el CO2. Entonces es un cuidado principalmente a la hora de recoger estos fluidos, de estar siempre pendiente de detectar lo que son los escapes de ese fluido, de esos sistemas que aún tienen esos problemas. La mayoría de los fluidos, ellos tienen un comportamiento en el cual cuando nosotros tenemos una presión y iniciamos los procesos de evaporación del fluido, ese proceso de evaporación ocurre a una temperatura constante.
como es el caso del agua, de los que vimos anteriormente. Sin embargo, están existiendo los llamados mezclas no azeotrópicas, que consiste en tomar varios de esos refrigerantes, mezclar esas sustancias, no necesariamente refrigerante, puede ser cualquier otro tipo de sustancia orgánica, mezclar ellos, y vamos a obtener una sustancia nueva a partir de la mezcla de varios refrigerantes o de varios fluidos orgánicos. Y esos nuevos fluidos, ellos tienen una característica particular, que el proceso de cambio de fase, de pasar de líquido para vapor, el proceso de evaporación, para una presión dada, ocurre ahora a una temperatura variable. Entonces podemos observar en este caso de ese diagrama que ese proceso debería, para una sustancia azeotrópica, ocurrir a una temperatura constante, que sería una línea horizontal, y no está ocurriendo con una línea inclinada. Significa que a medida que vaya evaporando, la temperatura va aumentando. Aquí también ocurre en el proceso de condensación, empieza a enfriar, y en la medida que enfría, la temperatura va disminuyendo. ¿Cuál es la ventaja de eso, de tener esos sistemas? Una de las principales causas de las irreversibilidad en los sistemas térmicos. ¿Qué significa irreversibilidad? La imposibilidad de aprovechar cierta cantidad de energía. Está asociada a las diferencias finitas de temperatura entre fluidos en los procesos de transferencia de calor. Significa que si yo tengo ese proceso aquí, ese proceso al final, por el hecho de que esa temperatura está ocurriendo a una temperatura no constante, porque por ejemplo ese fluido, si yo realizara el proceso de condensación para un fluido que es azeotrópico, eso sería una línea así horizontal, ¿cierto? Sería una línea horizontal. ¿Qué ocurre? Que esa diferencia de temperatura entre ese fluido y ese otro fluido, la diferencia media de temperatura entre ellos, sería mayor que para ese caso aquí. En ese caso, esa temperatura media entre los dos fluidos es menor. Si yo tengo una diferencia media de transferencia de calor entre dos fluidos menor, significa que yo estoy reduciendo las irreversibilidades de ese proceso, y una de las consecuencias de reducir las irreversibilidades es que yo voy a conseguir aprovechar para producir, por ejemplo, potencia, una mayor cantidad de energía. Entonces, esas sustancias no azeotrópicas están siendo desarrolladas, están siendo testadas, están siendo actualmente probadas en esos ciclos orgánicos, buscando mejorar la eficiencia de esos sistemas. Sin embargo, solo se utilizan algunos pocos fluidos orgánicos comerciales. Estoy de acuerdo con el profesor Kuolin. Tenemos diferentes fluidos utilizados. Entonces, por ejemplo, el refrigerante 134A es utilizado en plantas de energía geotérmica y otras aplicaciones de recuperación de calor residual a baja temperatura. El refrigerante 245FA es utilizado para trabajo a bajas temperaturas y principalmente para recuperación de calor. El N-pentano, utilizado en la única planta de energía solar comercial de ORC en Nevada, Estados Unidos, y puede ser utilizado en otras aplicaciones que incluyen recuperación de calor, energía geotérmica de temperatura media. Solcaterm, que es una marca comercial utilizado para recuperación de calor residual, o MTS, que es también un fluido comercial para plantas de cogeneración, y el tolueno para recuperación de calor residual. Comercialmente estamos hablando que son pocos los fluidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún existe una cantidad considerable de posibilidades de pruebas con fluidos orgánicos que podrían tener algunas aplicaciones específicas, principalmente para aplicaciones que relacionan la biomasa. Además de eso, existen otros, hexano, ciclohexano, CL160, WL220, Novec 649, que son fluidos orgánicos, son fluidos
que son comerciales, existe una marca con ese nombre. Ahora vamos a analizar lo que es la eficiencia eléctrica cuando comparamos diferentes fluidos orgánicos para bajas temperaturas, y vamos a comparar el fluido orgánico con relación al agua y vamos a comparar él también con relación al ciclo de Carnot. Primero tenemos que hablar que el ciclo de Carnot es el ciclo ideal más eficiente que podría ser o que podría operar en ciertas condiciones. Entonces, en ese gráfico lo que tenemos es comparando cuál sería la eficiencia de cada fluido orgánico con un límite superior, que sería el ciclo de Carnot, que sería lo más eficiente que podríamos obtener a partir de cierta fuente de energía, y comparado con agua, con el agua, que sería el ranking convencional para las condiciones de bajas temperaturas. Entonces, si nosotros observamos el agua para bajas temperaturas, llamamos bajas temperaturas más o menos entre unos 130 y 240 grados Celsius, un ciclo ranking convencional tendría eficiencias de conversión de energía eléctrica que estarían cerca del 5% en algunos casos y máximo menos de unos 14-13%. Si comparamos ese ciclo de agua convencional con un fluido orgánico, encontramos que para bajas temperaturas, fluidos como el R134A, para bajas temperaturas estamos hablando de temperaturas inclusive menores que 100 grados Celsius, ya está prácticamente con algunas eficiencias por encima del valor del agua. Por ejemplo, el refrigerante 134FA, inclusive a temperaturas de 150 grados Celsius, es más eficiente que el agua a 230. El pentano es más eficiente que el agua también. El siloxano es más eficiente que el agua. Entonces, si observamos para bajas temperaturas esos fluidos orgánicos, ellos consiguen tener una mayor eficiencia cuando son comparados con ciclos convencionales que trabajan con agua. Y si comparamos con el ciclo de Carnot, que sería el más eficiente, aún ellos tienen unas eficiencias que son buenas, a pesar de que observamos que sus eficiencias son inferiores al 25%. Esas eficiencias son buenas comparadas con el ciclo Carnot. ¿Qué significa? Que a pesar de que nosotros tenemos eficiencias bajas de esos ciclos orgánicos ranking, la máxima eficiencia también es baja, que sería la eficiencia del ciclo de Carnot. Entonces ellos no están tan distantes de lo máximo que podría ser obtenido para esas bajas temperaturas. Lógicamente, estamos trabajando a bajas temperaturas, tenemos un potencial energético bajo como consecuencia de eso. Entonces la eficiencia no es que sea muy alta. Entonces esos ciclos orgánicos ellos están bien próximos de lo máximo que podría ser obtenido a partir de esa fuente de baja energía. ¿Cuáles son algunas de esas aplicaciones de los ciclos ranking orgánicos? Entonces, dentro de esas aplicaciones tenemos, por ejemplo, como hablamos anteriormente, nosotros podemos tener unos motores de combustión interna que queman un biocombustible, ¿cierto? Quemando un biocombustible que fue producido a partir de la biomasa. Esos gases de exhaustón, esos gases de escape de esos motores pueden pasar a través de un intercambiador de calor y usados para generar la energía suficiente para un ciclo orgánico ranking. Entonces, esa sería una de las principales aplicaciones. Entonces, podemos usar eso para un motor de combustión interna, para una turbina de gas, una microturbina de gas, cualquiera de esos equipos. Otra aplicación es energía solar. Nosotros podemos utilizar algunos concentradores solares para calentar el fluido y ese fluido va a servir como medio de energía para vaporizar el fluido orgánico del ranking orgánico que va a producir potencia. También las aplicaciones de biomasa. Entonces aquí tenemos una caldera
quema biomasa, y esa caldera que quema biomasa, ella va a calentar un fluido, ¿no? Que por lo general es un fluido, un óleo térmico, un aceite térmico. Ese aceite térmico que es calentado por la biomasa, luego pasa, ¿no? a través de ese intercambiador de calor, que sería el evaporador del ciclo orgánico, y ese vapor es el que va a mover la turbina o el expansor que va a producir la energía eléctrica en ese orgánico. Entonces tenemos esos ciclos de biomasa también, orgánico biomasa. Tenemos algunas aplicaciones, entonces estos aquí son algunos ejemplos de esas plantas de energía que utilizan biomasa con un ciclo orgánico Rankine, principalmente en la región de Austria y Alemania. Tienen esos sistemas. Otra cosa, nosotros podemos utilizar sistemas híbridos. Entonces, sistemas híbridos significa que yo podría tener el sistema trabajando con energía solar durante el día y quemar una biomasa durante la noche para tener una energía continua en esos sistemas. Tenemos aquí una aplicación de energía geotérmica donde el ciclo orgánico Rankine va a ser, la energía va a ser suministrada a partir de la energía que viene de un recurso geotérmico. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos módulos, de esos sistemas orgánicos Rankine. En este caso sería de la empresa Turboden, una de las principales fabricantes de esos sistemas. Aquí vemos en esa tabla cuáles son los principales fabricantes y cuáles son los fluidos utilizados por esos fabricantes. Entonces, si ustedes detallan bien esa tabla, vamos a tener Ormat, que es de Estados Unidos, tenemos Turboden, que es italiana, y otras empresas, y vamos a ver cuáles son las potencias, los rangos de potencia que ellos tienen, y cuáles son las temperaturas que esos sistemas, que ese fabricante alcanzan, cuáles son las temperaturas y cuáles son los diferentes fluidos utilizados para esos sistemas comerciales. En esa tabla vemos nuevamente, esos fabricantes, vemos lo que son las potencias totales de esos fabricantes y el número de unidades. Y nuevamente podemos observar que Ormat y Turboden son las principales a nivel mundial. Entonces observamos, por ejemplo, que Ormat tenía en 2016 1102 unidades instaladas para una potencia total de 1701 megavatios producidos a partir de sus plantas, y Turboden tenía 267 unidades instaladas para una producción de 363 megavatios de potencia. Aquí podemos observar que tenemos las capacidades instaladas, que serían de 2.701 megavatios a nivel mundial para 1.754 plantas, y observamos que la mayoría de esas aplicaciones corresponden a la energía geotérmica, que está aquí en rojo, pero también tenemos recuperación de calor de algunos procesos, que sería azul, y también tenemos las aplicaciones de biomasa, que tiene una parte importante. Entonces vemos que estos sistemas son utilizados también para aprovechar biomasa y para aprovechar calor residual de algunos sistemas. Y aquí tenemos nuevamente la clasificación por fabricantes. Aquí vemos que, por ejemplo, para energía geotérmica tenemos la cantidad de potencia instalada para energía geotérmica y el número de plantas instaladas en el mundo. La empresa líder sigue siendo Ormat, pero la que ocupa el segundo lugar no es Turboden, sino Exergy. Entonces Exergy se especializa en fabricar sistemas orgánicos Rankine que son adecuados para energía geotérmica. Y tenemos la empresa TAS, que sería la tercera colocada. En cuanto a recuperación de calor, observamos que Ormat sigue siendo líder
seguido de General Electric, que se ocuparía el segundo lugar, y Turboden sería la tercera empresa en cuanto a recuperación de calor, calor residual de algún proceso industrial. Ya en lo que tiene que ver con biomasa, vemos que la empresa líder es Turboden. Entonces, cuando hablamos de biomasa, Turboden es la que lidera a nivel mundial las aplicaciones de Orgánico Ranking trabajando con biomasa. Aquí vemos ese detalle de cuáles serían las principales fuentes de recuperación de calor en las cuales se utilizan ciclos orgánicos Rankine. Entonces, por lo menos el 65% de los orgánicos Rankine que trabajan con recuperación de calor son utilizados para recuperar el calor de motores de combustión interna y de turbinas a gas. Y luego tenemos algunas aplicaciones que están relacionadas con energía de residuos energéticos, en algún tipo de residuo energético, otro está relacionado con la industria de la producción de metales, producción de cemento, producción de... En fin, tenemos diferentes procesos industriales y todos ellos tienen un potencial para aprovechar esa energía y utilizar un ciclo orgánico para trabajar con ellos. Aquí vemos en ese gráfico la evolución de la capacidad instalada a lo largo del tiempo, y vemos nuevamente que tenemos aplicaciones tanto de energía geotérmica como de biomasa y recuperación de calor, energías solares bien bajo con esta tecnología. Y aquí vemos también cómo ha sido la evolución de la capacidad instalada a través del tiempo de los diferentes fabricantes. Entonces es lo que estamos observando. En ese caso vemos que Turboden y Ormal son las que iniciaron, pero a partir de 2009 ya apareció esa nueva empresa, TASI, también ha tenido una importante contribución. También General Electric apareció aquí a partir de 2003 a entrar en la disputa por ese tipo de tecnología, y tenemos también Exergy que apareció a partir de 2012 también con algunas aplicaciones de ese tipo de sistemas de ranking orgánico. Aquí tenemos la capacidad total instalada por países y vemos que, por ejemplo, la mayoría de las plantas de ciclos orgánicos ranking con biomasa se encuentran en países como Alemania, Canadá, Italia y Austria.